Muy bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y esta semana ya empezando el mes de octubre, cuando salga precisamente publicado este nuevo episodio, nos adentramos al último tercio de este año y por supuesto hay muchos pendientes que vienen para este mes de octubre que viene cargadísimo, elecciones en Ecuador, elecciones en Argentina, entre otras, ¿no? Y sin embargo, quisimos detenernos esta semana para examinar en primer término, pues y para el primer segmento del programa, básicamente quisiéramos hacer como una suerte de revisión de este tema de lo que es la reelección, ¿no? Este tema que por supuesto ha estado presente no tan solo en la sociología electoral de nuestros países de América Latina, sino que, bueno, lo vemos una vez más presente en las noticias. Esta semana se conoció, el domingo pasado se conoció el interés de Ricardo Martinelli, el expresidente panameño, a pesar de su querella y de sus intenciones de recurrir a la justicia, lanzó su aspiración a la reelección por el año que viene, y en el caso de Bolivia también se conoció algo similar de esta naturaleza, conociendo ya el antecedente que tenemos de Evo Morales con todo lo que ocurrió en Bolivia con este tema precisamente de la reelección. Y para arrancar, me gustaría una apreciación de los dos, sobre todo considerando qué pudiera aportar también la ciencia política en el plano de la política comparada y esta dicotomía que muchas veces se pregunta a la gente, bueno, ¿realmente la reelección siempre es dañina o es a su vez un elemento que deberíamos tener los ciudadanos ojo visor con esta intención de permanecer en el poder? ¿Cómo lo ves tú, Manolo? Eh, Fíjate que la Revolución Mexicana, uno de los grandes argumentos para en 1910 movilizar a la sociedad mexicana fue sufragio efectivo y no reelección. De acuerdo que estaban los dos términos en el binomio, es decir, no solo la no reelección para poner fin al porfiriato, sino también la idea de que las elecciones fueran limpias, ¿no? Porque el problema se complica cuando, además de haber reelección, hay elecciones fraudulentas. Yo tengo una opinión que no es firme, ¿no? A propósito de la reelección. Me parece que la reelección puede ser positiva en el marco de situaciones en las que se haya producido un lapso en la que quien quiere ser reelegido no haya estado en el poder. Es decir, que hayan pasado, como es en el caso de Martinelli, bueno, habrán pasado un periodo presidencial, y lo mismo sería en el caso de Evo Morales, en los que además tampoco han tenido una influencia y una injerencia en ninguno de los dos casos clara. Es decir, no se trata de que sigan a un delfín o de que estén continuando una suerte de saga política. Me parece que están en su derecho. Pero dicho esto, inmediatamente yo creo que, sobre todo cuando se trata de políticos polémicos, y ambos lo son, por motivos muy distintos, Martinelli por toda la corrupción que rodeó a su mandato, y Evo Morales por la fractura que se ha dado en el partido, que él contribuyó a crear el movimiento al socialismo y que hoy está roto. Van a tener ahora mismo, en las próximas fechas, van a tener un congreso en el Alto en el que el actual presidente Luis Arce no va a asistir, y es del partido, ni tampoco va a asistir el vicepresidente Choquehuanca, que es una figura fundamental en el MAS. Entonces, en ese escenario, yo entonces sí que tengo mis dudas sobre los beneficios de la reelección. Y añadiré una cosa más con respecto al caso de Panamá, y es que en la candidatura Martinelli dice que va a ir acompañado de su esposa. Es decir, que volveremos a un escenario que es raro en la política latinoamericana, pero que se ha dado, y me acuerdo, pues evidentemente, del caso más notable, es de la llegada al poder de Perón en el año 73, que llegó acompañado de su entonces esposa, María Estela Martínez de Perón, ¿no? Isabelita, ¿no? Entonces, ya digo, es raro, pero ya hay precedentes. Y evidentemente los precedentes de este tipo de parejas presidenciales no es favorable, no promete un escenario positivo. Claro, y ciertamente
sobre todo considerando que en el caso directamente de Martinelli, las implicaciones a todos los casos de corrupción que hacía alusión, Manolo, implican de alguna u otra manera también a su familia, ¿no? El tema del nepotismo también es una de las grandes preocupaciones que tiene la salud democrática de nuestro tiempo y que ciertamente pues también está presente en este mismo anuncio, porque en el anuncio se hizo casi que de forma conjunta como fórmula electoral directamente, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque claro, ciertamente no tan solo la disyuntiva está presente en la sociología electoral, en la ciencia política, en la política comparada, también está en el derecho constitucional. O sea, hay muchos países que tienen prevista tienen prevista la reelección, pero con ciertas condiciones, ¿no? Igual está el caso de que hay constituciones en las que se prohíbe explícitamente la reelección. Vemos el caso de México, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación también, considerando este antecedente que ciertamente hay que decirlo, que ese primer viraje a la izquierda que se dio a principios de este siglo, ciertamente dentro de sus muchas características que los unían, una de ellas era esa adicción al reelectoralismo, por de llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú estos dos casos a la luz de este antecedente? Yo, yo coincido en el planteamiento de Manolo que todo político tiene derecho a la aspiración, ¿no? Eso es legítimo. Sin embargo, y sobre todo en el caso de Evo Morales, lo que debe llamarnos la reflexión es hasta qué punto un político está dispuesto a ir en contra de la Constitución, de las leyes, de las decisiones de las instituciones para permanecer en el poder o regresar al poder. Y, y yo coincido en que eso es humano. Una persona que ha estado en el poder eh, generalmente no quiere abandonarlo, es muy difícil. Entonces ahí hay un asunto que es esencial al político como animal político. Pero también creo que, y sobre todo con la mención hacia el nepotismo, lo que nosotros tenemos que verdaderamente evaluar es hasta qué punto las democracias en Latinoamérica se están debilitando, porque no solamente los partidos son incapaces de sostener esfuerzos creíbles de representatividad, es que el propio liderazgo político también está llegando a unos niveles, yo no quisiera hablar de mediocridad, pero sí de una debilidad tremenda desde el punto de vista de su capacidad para apelar a la gente. Y, No, y incluso esto también lo... tiene un efecto, tiene también un efecto importante a lo interno de cada partido, porque ciertamente cuando un partido se personaliza de tal forma de que el único capaz, el único posible, el único líder que tiene la investidura casi que religiosa de poder conducir los destinos de un país es una sola Bien, persona, pues evidentemente eso tiene un efecto en las instituciones, ¿no? así es. Y lo estamos viendo en el MAS. Ese enfrentamiento entre Arce y Morales lo que nos dice es precisamente que se están peleando por ese, no por el liderazgo, es por el control político. Lo que se supone que debe animar a todo político para llegar al poder, que es satisfacer necesidades, eso no está allí en esa discusión, en esa conversación no está presente lo que la gente espera de un liderazgo político. Y eso es lamentable. Lo estamos viendo no solamente en Latinoamérica, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, pero me preocupa lo que señalaba Manolo, porque no es nada más Perón con Isabelita, lo estamos viendo en Nicaragua con Ortega. Y lo También, estamos viendo de otra manera en Honduras con la presidenta que fue primera dama cuando Zelaya. Es decir, Y el rol actual de Celaya como gran exactamente. director de Entonces, orquesta, sí, sí, ¿qué nos está diciendo esto de la política latinoamericana? claro. Es lamentable, pero aquí vamos no solamente en retroceso desde el punto de vista de la democracia y la solidez de las democracias y las instituciones, es que también el liderazgo se ha convertido en una caricatura. Claro, y en ese sentido también es importante señalar que en muchas ocasiones también creo que esto tiene mucho el cariz que tiene la candidatura de Martinelli. En buena medida también muchos políticos buscan la protección del Estado ante la justicia, ¿no? Que esa es la otra cara de este problema y que, bueno, ciertamente pues no, nos convoca, pues, si queremos analizar y entender la política. Y no quisiera, Parecidísimo a lo que está haciendo Trump con su candidatura, por cierto. claro, claro, En el por caso de supuesto. Martinelli Claro, específicamente.
Claro, y fíjate que también a propósito de expresidentes, quisiera hacer un paréntesis para invitar a nuestra audiencia pues a conocer el nuevo programa que tiene Latinoamérica 21, que bueno, ya empezó esta semana a salir, que precisamente combina a conversar con los expresidentes siempre y cuando por supuesto no tengan deudas con con la justicia, pero es importante conocer su experiencia, su lado humano, su perspectiva ya como expresidentes en algunas ocasiones. Esto ayuda a entender un poco el oficio del político y en esta primera edición se entrevistó a Pepe Mujica, así que bueno, la invitación queda abierta a todos ustedes para que puedan revisar este nuevo proyecto en el que está con el apoyo de Latinoamérica 21. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.